Quiero darle la bienvenida a esta hora a Santiago Guasave, analista político, articulista de Primicias. Gracias por estar con nosotros. Se prevé que pudiera haber un punto de conciliación entre Ejecutivo y Legislativo con este acuerdo de ambas partes en dar paso a la creación de una comisión para abordar los temas importantes. ¿Se allana el camino para que puedan restablecerse las relaciones, cree usted, Santiago, o más bien se quedará en pura palabra? Hola Liz, buen día. No creo que vayan a llegarse mucho acuerdo. Yo creo que es más bien una cuestión de guardar formas, pero no creo que vaya a ir más allá de eso. La correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional es claramente opositora al gobierno y es una oposición además recalcitrante, es una oposición con muy poco espacio al diálogo. Pienso fundamentalmente en la Revolución Ciudadana, una parte de Pachacuti y en algunos temas también el Partido Social Cristiano. Entonces yo creo que más allá de lo discursivo, nuevamente, es muy poco lo que el gobierno tiene que hacer con la Asamblea Nacional, es muy poco lo que el gobierno va a poder generar de cambios que dependan de leyes vía Asamblea Nacional, y me parece que la opción es gobernar con lo que hay, con el sistema legal que tiene al momento, echar mano eventualmente de acuerdos ministeriales en lo que se puede, echar mano de decretos ejecutivos en lo que se puede, y en función de eso tratar de generar una mediana estabilidad en el plano político, y trabajar también en generar una mediana estabilidad en el plano económico, a la par de poner el foco principal, y me parece que esto es lo de fondo que el gobierno puede hacer sin necesidad de la Asamblea, dedicarse a aspectos claves que han sido descuidados. Pienso en salud, por ejemplo, pienso en educación o en seguridad. Y eso sería entonces hacerlo quizás a través, por ejemplo, de decretos ejecutivos. Pero ¿y qué le queda a la Asamblea? Porque también han establecido, han dicho ellos, una nueva hoja de ruta. Hablaba el presidente de ese organismo de 4 temas importantes, también de señalarlos, pero hay quienes dicen que más bien lo que va a hacer con esta nueva mayoría es que el legislativo aumente esa capacidad fiscalizadora. Lo único que van a hacer es fiscalizar. Evidentemente, eso es lo único que van a hacer, que está bien porque es parte de la función, pero la otra función de la legislatura, tal cual su nombre lo indica, es legislar. Ahora lo que el país esperaría es que esta nueva mayoría, todos los temas que consideran importantes para el país, los propongan como proyectos de ley en la Asamblea, los discutan, los debatan y los envíen al presidente para su aprobación o la posibilidad del veto, o la posibilidad de la objeción. Eso es lo que el país esperaría. Sin embargo, yo creo que eso es poco probable. Seguramente habrá una fuerte énfasis en la fiscalización, efectivamente por razones de fondo y por razones que no son tanto, sino políticas. Pero más allá de eso, yo creo que la posibilidad de tener una asamblea algo diferente es muy distante de lo que sucederá en los 2 años y un poco más que le queda de tiempo. Pero más bien esa unión, esa nueva mayoría, ¿no podría verse ya después de haber sido elegidas las nuevas autoridades, verse mermada? Porque, por ejemplo, también ya han comenzado a mostrar diferencias. Hay quienes decían que esa nueva mayoría iría tras la Comisión de Fiscalización del Partido Social Cristiano. Ha señalado que, por ejemplo, ellos eso de ahí no lo van a apoyar porque esa es la comisión que mejor ha trabajado hasta el momento en la Asamblea Nacional. Ya comenzaron a mostrarse los desacuerdos, por decirlo de alguna manera. Sí, es que es una mayoría coyuntural. Yo creo que hay una mayoría medianamente organizada alrededor de la Revolución Ciudadana y una parte de Pachacutic. El Partido Social Cristiano votará con ellos en algunos temas y en otros no. Ya lo demostró el Partido Social Cristiano en la votación por la famosa muerte cruzada. No votó en la línea de Pachacutic o de una parte de Pachacutic y de la Revolución Ciudadana. Pero yo creo que el núcleo fuerte, digámoslo así, de estas 2 organizaciones podrán negociar votos en ocasiones con los socialcristianos, en ocasiones eventualmente incluso con la propia izquierda democrática y en ocasiones con el grupo cada vez más grande de independientes. Pero vuelvo a lo de antes, me parece que en el plano puramente de la legislación, de hacer leyes, la Asamblea Nacional será poco activa, como ha sido algo histórico en el país. Pero entonces, desde su punto de vista, seguirán siendo caminos separados para Ejecutivo y Legislativo, donde el Ejecutivo debe tener sobre la mesa siempre esa posibilidad de una consulta popular o hasta de una muerte cruzada, Santiago. No sé, la muerte cruzada, la consulta popular son herramientas que están ahí. A mí me parece que el gobierno debería hablar de ellas cuando ya tenga la decisión de asumirlas, sea muerte cruzada o sea consulta, pero no de forma muy variante, muy fluctuante como ha pasado, que en ocasiones se les presenta, se vuelve a retraer, y me parece que debería ser más bien un gobierno conservador. Conservador me refiero en el plano de los objetivos. Muchos de los planes de gobierno del presidente no se los va a poder cumplir, así de simple y llanamente, no se los va a poder cumplir, porque no tiene un escenario político favorable.
Y el gobierno más bien debería dedicar su esfuerzo a estos temas sociales que he mencionado como educación, salud o seguridad, para en alguna manera afianzar algo más su popularidad y esperar en el mejor momento eventualmente llegar a una consulta popular en lo que resta de estos largos 3 años. Quizás seguramente después del proceso seccional que ya está muy encima y sería muy arriesgado juntar las dos cosas. Y precisamente sobre ese proceso seccional, algunas piezas de la Asamblea se moverán también porque irán a candidaturas ya sea de alcaldía o prefecturas, y eso quería preguntarle, ¿no? Su percepción una vez que se van configurando ya estos candidatos. Hay pocos rostros nuevos, pero hay mucho de lo mismo. ¿Qué opina? Mira, lo que pasa en el Ecuador, yo siempre digo, García Márquez no conoció el Ecuador, porque si no Macondo le quedaba muy corto. Macondo era una gran metrópoli. Acá primero nos lanzamos como candidatos, nos autoproclamamos sin partido, sin nadie, decimos que la voluntad popular nos está candidatizando, lo cual es falso, y luego buscamos con quién. No importa las ideologías, no importa que yo piense que yo sea un neoliberal y voy de candidato con el partido de extrema izquierda, no importa que yo sea un marxista convencido y vaya de candidato con el partido de derecha, eso no importa en el Ecuador. Primero nos ponemos los zapatos y luego nos ponemos las medias. Eso pasa ahora en las elecciones, o va a pasar en las elecciones seccionales. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, gobiernos seccionales que no tienen una clara orientación política o ideológica, que no hay planes de gobierno. Y ahí enseguida los detractores de las ideologías dicen es que las ideologías ya no existen. Claro que existen. Porque si yo quiero un plan de desarrollo para una ciudad, por ejemplo, depende cómo yo piense la relación entre Estado y mercado, por ejemplo, para saber por dónde se va a orientar mi política. Pero evidentemente la gran mayoría de candidatos, sobre todo estos que primero se candidatizan y luego buscan el partido de alquiler, porque son partidos de alquiler, en algunos casos en otras organizaciones cuasi delincuenciales, hay que decirlo, lo que les importa es realmente llegar, captar algún espacio de poder y luego ahí veremos qué pasa, qué sucede, qué se puede hacer. En general se puede hacer muy poco. Y el que sufre es la población, sobre todo la más humilde, sobre todo la que tiene menos recursos económicos. Pero eso no va a cambiar en el país mientras no exista una profunda reforma al Código de la Democracia. Y como eso depende fundamentalmente de la Asamblea y de los actores políticos y no les interesa cambiar esto, pues el país seguirá de tumbo en tumbo como ahora mismo estamos viendo y vamos a ver en mayor medida en el futuro cercano. Bueno, pero este fin de semana hemos visto cómo ya organizaciones han hecho sus primarias, otras ya definiendo ya candidatos, ya con resultados. Y como le decía, suenan nombres que ya han ocupado esas dignidades. Hay algunos que van por la reelección, otros que dejarán, como también lo mencionaba, su curul en la Asamblea para ir más bien por otro cargo de elección popular. Es decir, no habría mayores sorpresas en el 2023. No hay mayores sorpresas porque los partidos, o lo que se dice llamar partidos o organizaciones, no tienen cuadros políticos, no tienen candidatos, no tienen gente. No tienen gente ni siquiera para llenar sus directivas nacionales o provinciales. Entonces, en momentos electorales tienen que echar mano de lo que venga y sobre todo echar mano del candidato o la candidata que está dispuesto a pagar por ser candidato de ese partido o movimiento. Porque así es la política del país. Uno tiene que pagar para ser candidato. A ese nivel hemos llegado. Entonces, si tú tienes que pagar para ser candidato y ganas ese espacio en la asamblea, en la prefectura, en la alcaldía, en la concejalía, lo mínimo que puedes hacer, lo mínimo entre comillas, es recuperar tu inversión y el sueldo no alcanza para recuperar la inversión. Entonces, ¿de qué hay que echar mano? De la corrupción. Esa es una relación que es muy clara, que todo el país lo conoce, pero que los políticos ecuatorianos irresponsables como son fundamentalmente, o la gran mayoría, van a seguir en esa lógica hasta que el país siga desangrándose mucho más. Quiero agradecerle a Santiago Basabe por haber estado con nosotros con este análisis esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz, a ti. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias a usted. Con esta conclusión preocupante y frente a esos cuadros, la responsabilidad de nosotros como electores, estamos despidiendo ya este espacio. Enseguida vendrán los noticieros de la comunidad. Que tengan un excelente lunes.